Muy buenas tardes a todos. El 20 de junio invité respetuosamente al presidente Peña Nieto a abrir el sector energético, a que se animara, a que se echara para adelante para verdaderamente transformar al país, y lamentablemente no se animó. La propuesta que envió al Congreso el día de ayer es una propuesta de reforma al sector energético que se queda a la mitad. Es una propuesta que no va al fondo del problema y que tampoco va a generar los niveles de inversión y de generación de empleos que el país tanto requiere. Es una reforma que nos regresa a la redacción de hace 70 años, cuando lo que necesitamos es dirigir el país hacia el futuro. Esto nos regresa a 1939 y a 1940. México requiere mayor certidumbre que los contratos de riesgo que se están proponiendo. Los contratos de riesgo eran una solución para 1940, no es una solución para el 2013, ni mucho menos para el futuro. Si queremos una reforma energética que genere crecimiento económico, empleo, que genere recursos, que genere desarrollo, que genere equidad, lo que necesitamos es una reforma profunda como la que presentó el Partido Acción Nacional. Es por eso que las primeras reacciones de los mercados internacionales fueron tibias y hasta con cierto tono de desencanto. La reforma del PAN es una reforma que genera certidumbre a los participantes en el sector energético, y es esa certidumbre la que genera inversión y los empleos que necesitamos. La reforma que hemos recibido ayer en el Senado no promueve la competitividad de Pemex. Es como si se tratara de subir a Pemex a un tranvía, cuando lo que necesitamos es subirlo a un tren bala. Llama la atención que en la iniciativa que envió el presidente Peña no se menciona en ningún momento al sindicato de Pemex, a diferencia de la propuesta del Partido Acción Nacional, que le quita los espacios de privilegio en la toma de decisiones al sindicato de Pemex. Asimismo, la iniciativa del Partido Acción Nacional considera un mecanismo claro a través del Fondo Nacional del Petróleo para que las futuras generaciones también gocen de este recurso no renovable. La propuesta del presidente Peña permite destinar nuestra riqueza petrolera al gasto corriente. La iniciativa del PAN también es superior en cuanto a la inclusión de criterios de sustentabilidad y de medio ambiente, pues propone asegurar el uso eficiente y sustentable de nuestros recursos energéticos y que el Estado desarrolle estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático. El día de ayer recibimos en el Senado de la República la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Esta iniciativa se turnará a las comisiones respectivas, en donde se analizará con toda responsabilidad, junto con las otras iniciativas del tema que se han presentado en el Senado de la República. Asimismo, también quiero señalar y quiero subrayar que también se está discutiendo la reforma política profunda que el país necesita y que es una de las prioridades del Senado de la República. Muchas gracias, esto a sus órdenes. Buenas tardes, senadores. Senador Cordero, ¿a qué se debe que el presidente Peña no se haya arriesgado a, digamos, a abrir más esta reforma como lo propuso Acción Nacional? Y también saber desde su perspectiva qué opinión tiene de que Romero Deschamps estuvo presente en esta presentación de la iniciativa ayer en Los Pinos. Y si me permite otra pregunta, saber si sigue con las asesorías de Benjamín Gil, de Zavala y de Ignacio Quesada, quienes si le paga la mesa directiva y o sea, si siguen, ¿hasta cuándo se les va a dar de baja? Gracias. Gracias. Bueno, primero, pues ahora sí que no nos sorprende que el PRI diga que quiere transformar al país. En el discurso y en los hechos, pues no dé el paso que se necesita y siempre se quedó corto. Sucedió en la reforma energética del 2008, cuando el presidente Calderón envió una reforma profunda al sector energético y fue el PRI el que la rasuró, la diluyó
y nos dio una reforma energética muy marginal y muy apenitas. Y eso es lo que están haciendo en esta ocasión. Es una verdadera lástima porque tenían la voluntad de muchos legisladores de Acción Nacional de verdaderamente transformar al sector energético del país y generar los empleos que el país necesita y los niveles de inversión que el país necesita. Es una lástima, ojalá recapacitaran y ojalá se animaran a hacer la reforma que requerimos. México, la sociedad, ya no somos o ya no es fácil engañar a la sociedad. La sociedad de inmediato detecta cuando queremos simular y queremos aparentar que estamos avanzando cuando en realidad nos estamos deteniendo. Ya no es fácil engañar a la sociedad y la sociedad se va a dar cuenta de que lo que están proponiendo pues verdaderamente no es un paso hacia adelante, sino es un paso muy tibio, probablemente en la dirección correcta, pero un paso muy tibio que no va a resolver los problemas que tiene en este momento el país y la generación de empleos que tanto necesitamos. Con respecto a los asesores externos que menciona usted en la mesa directiva, el señor Gil terminó de asesorar a la mesa directiva, si mal no recuerdo, en mayo. El señor Zavala sigue siendo asesor de la mesa directiva y el señor Quesada también. Le pregunta al señor Ricardo Gómez del Universal. Buenas tardes, senador. Yo quisiera preguntarle, usted en días pasados, le dijo al presidente Peña que enviara su reforma energética, que aquí tenía los votos del PAN para aprobar una reforma. Le pregunto en este momento, una vez conocido el texto, si usted ratifica este apoyo o qué va a pasar ahí, retira los votos que usted prometió en ese momento, qué va a pasar en ese sentido. Gracias. Yo creo que los legisladores del Partido de Acción Nacional somos congruentes y somos responsables. Y siempre hemos dicho que estamos dispuestos a aprobar una reforma profunda, una reforma de a de veras en el sector energético, una reforma que ponga a nuestro sector energético hacia el futuro y no una reforma energética que lo regrese a 1940. Nos parece increíble que nos presenten una reforma que nos regresa 70 años al marco constitucional como lo teníamos en ese entonces. Entonces nosotros estamos con mucha claridad empujando y vamos a seguir trabajando por una reforma energética que efectivamente tenga un sector competitivo energético, un sector energético que crezca, un sector energético que le dé competitividad al resto de la economía mexicana, una empresa, Petróleos Mexicanos, que verdaderamente compita en el sector energético, no solo nacional, sino internacional, una empresa fuerte, una empresa ganadora, y eso es lo que queremos. Y esa es la única manera como la renta petrolera va a llegar a todos los mexicanos. Esa es la única forma. Ahora, también es importante señalar, y ya lo hemos dicho con toda claridad, que para los legisladores del Partido de Acción Nacional, para muchos legisladores del Partido de Acción Nacional, es fundamental discutir primero la reforma política, pero una reforma política profunda también, una reforma política que considere segunda vuelta, una reforma política que considere la posibilidad de la reelección de legisladores y de presidentes municipales, una reforma política que considere la posibilidad de transitar de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario. Esa es la reforma política por la que estamos apoyando los legisladores del Partido de Acción Nacional y esa es nuestra prioridad en este momento. Senador, ¿cómo vislumbra esta agrupación o bloque? Somos más de 23 después del 1 de septiembre. Este bloque se lo apoya, después de que usted deje la presidencia del Senado, que evidentemente disminuirá su poder y control, ¿cree que se mantengan los 23 leales a usted? Yo creo que lo que explica la cohesión de 25 senadores del Partido de Acción Nacional, pues no es un tema de control o de autoritarismo. Lo que explica la cohesión es compartir un proyecto, compartir una visión de partido, el defender los principios del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República, el no admitir que el PAN se convierta en un satélite del PRI en el Senado de la República, el no admitir que se tomen decisiones autoritarias sobre la mayoría de los senadores del Partido de Acción Nacional. Eso es lo que le da cohesión al grupo y no la posición de alguno de sus integrantes. Le pregunta el señor Jaime
Contreras, de Imagen. Senador, buenas tardes. Senadores, una precisión primero con respecto a lo que acaba usted de comentar. Estos 25 senadores no acompañarán para nada la propuesta de Peña Nieto en materia de reforma energética. Eso es lo que estoy tratando de entender. No hay nada salvable de la propuesta de Peña. No mencionaste tampoco nada con respecto a la reforma eléctrica. Es también tibia, es el tranvía ante la falta del bala en materia eléctrica, senador. Y con respecto a la cuestión laboral, senador, acaba de decirnos el senador Gamboa que ya se ha cubierto ese tema, puesto que todos los sindicatos que usan recursos públicos deben informar cabalmente de esos usos y de cómo los usa, y que por tal motivo está cubierto el tema. Eso lo explica, y al final del camino, ¿qué reforma energética tendremos, senador? Una que esté mitad PAN, mitad PRI, no sé, 5% del verde o cero. ¿Qué reforma energética al final del camino va a tener México? O ninguna, o en vista de que esta está en tranvía, pues como para qué apoyarla, ¿no? Déjame empezar por la última. ¿Qué reforma es la que hay que apoyar? Yo creo que ese exactamente es el enfoque equivocado, como tú lo mencionas, que nos ha permitido avanzar en la transformación del sector energético. El pararse o el ubicarse a la mitad entre lo que propone el PAN y lo que propone el PRD. Este no es un tema de mediaciones, este es un tema de cómo darle certidumbre a los inversionistas para que arriesguen su dinero para explotar y sacar petróleo en México, y que esa renta petrolera se quede en manos de los mexicanos para generar desarrollo, bienestar y equidad. No se trata de si es un 60% PRI, un 40% PAN, se trata de hacer lo que se tiene que hacer. Hacer la reforma que nos ponga en el futuro, hacer la reforma que nos permita generar los empleos que el país necesita, y hacer la reforma que verdaderamente modernice nuestro sector energético, que debe ser de los sectores que están más retrasados en términos legislativos y en términos legales, probablemente en el mundo que tiene riqueza petrolera. Esa es la reforma que hay que sacar. No se trata si es la que está en medio o la que está, es la reforma que el país necesita. Y eso es por lo cual los 25 senadores del Partido de Acción Nacional, y estoy seguro que muchos otros más, estamos empujando. Nosotros queremos una reforma profunda y vamos a insistir en el tema. Saldremos a convencer de que el país necesita una iniciativa mucho más profunda que la que nos envió el presidente Peña Nieto. Con respecto al tema eléctrico, mira, yo creo que nos hace falta mucha información, pues como todo parece, o la poca información que está por ahí, que es permitir la generación privada de energía eléctrica, cosa que ya se permite a través de los productores independientes. Pues quedan muchas preguntas, porque pues lo que podría sonar como una buena idea, pues hace falta muchos detalles para ver cómo se va a implementar, cómo se va o cómo van a interactuar los nuevos generadores privados con los generadores que actualmente tienen un contrato como IPPs, cómo desarrollar ese mercado de generación de energía eléctrica privada. Es un tema que si no se trata con mucho cuidado, pues nos puede pasar lo que le pasó a California, que desarrollaron un mercado de generadores privados y acabó siendo, pues lo que era una buena idea, por implementarlo mal, acabó siendo un desastre. Entonces yo creo que hay muchos temas y muchos puntos muy finos que tenemos que discutir, que seguramente pues necesitaríamos a lo mejor conocer mayor detalle para opinar con una mayor claridad, pero bueno, por lo pronto nuestros comentarios son en la parte de los contratos de riesgo, en la parte de la redacción constitucional del artículo 27, pues nos parece que se quedó pues en 1940 la propuesta. ¿Esos 25 senadores no acompañarán por eso la propuesta de Peña ni la discutirán? ¿Nada es salvable de esas propuestas? Estos 25 senadores tienen la prioridad de una reforma política profunda, y vamos a discutir, como hemos discutido todo en el Senado de la República, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, escuchando la opinión de los expertos y siempre pensando en lo mejor para el país y tratando, sin ninguna duda, de que las decisiones legislativas que tomemos pues signifiquen inversión y signifiquen generación de empleo. Perdón, a la parte del sindicato, me parece que no
no estamos hablando de lo mismo. Los espacios de privilegio a los cuales nos referimos es la participación del Sindicato de Petróleos Mexicanos en el Consejo de Administración de la empresa. El sindicato está, como cualquier sindicato, ahora sí que del mundo, para salvaguardar los derechos de los trabajadores, no para tomar decisiones estratégicas con respecto a la conducción de la empresa. Yo creo que eso es lo que el espacio de privilegio que la propuesta del Partido Acción Nacional no está tolerando más, y por eso en la propuesta del PAN no está considerado el sindicato en el Consejo de Administración de la empresa. En la propuesta del presidente Peña Nieto, pues dado que no se menciona, asumimos que se sigue manteniendo ese espacio de privilegio para el sindicato. Senador, perdón, senador, quisiera, por favor, pedirle que si con toda claridad me pudiera precisar si el PAN está en la línea, o la fracción del PAN en el Senado está en la idea de que si no hay primero reforma política, no hay energética. Esa es una. Y la otra, ¿hasta dónde llevarían ustedes los otros condicionamientos? Por ejemplo, de la que la reforma toque a la dirigencia del sindicato petrolero y vaya más adelante. O la idea es de que ni modo que si no se puede lo que ustedes plantean, pues la reforma que salga, la que está planteando Peña Nieto. Nosotros lo hemos manifestado con mucha claridad. Es un grupo de legisladores pues numeroso del Partido de Acción Nacional, no nada más en la Cámara de Senadores, también en la Cámara de Diputados, los cuales estamos absolutamente ciertos que la reforma política es fundamental para el avance del país. Una reforma política que nos permita precisamente procesar estas discusiones de una manera mucho más ordenada y donde se permita generar las mayorías que necesitamos para aprobar reformas como la energética y muchas otras más que vienen en el futuro del país. Por eso es tan importante tener un andamiaje político que permita construir las mayorías, que permitan discutir y aprobar reformas como la que en este momento se está enviando, y por eso para nosotros es tan importante. Hay que reconocer también, y hay que decirlo también con toda claridad, que se necesita construir voluntad política para poder discutir los temas. Y lo que sucedió en la elección del 7 de julio nos muestra que todavía estamos muy lejos de la civilidad política que se necesita para construir confianza. Y eso, al Partido de Acción Nacional, que ha sido un constructor de la democracia de este país, no se nos olvida. La primera reforma estructural que necesita México es la garantía de un sistema político justo, un sistema político parejo y un sistema electoral que garantice condiciones de equidad a todos. Esa es la primera de las reformas estructurales que el país necesita, y para nosotros es fundamental que primero discutamos la reforma política. Le pregunta Leticia Robles de Excelsior. Buenas tardes. Hace un momento usted decía, cuando daba la descripción de la iniciativa Peña, que se había quedado en apenitas, que era una lástima, y dice usted, más o menos textual, dice, tenía la voluntad de muchos legisladores del PAN, lástima. Esto significa que ya la iniciativa de Peña ya no tiene la voluntad de estos muchos legisladores del PAN. Dos senadores. ¿Cuáles son los puntos irreductibles en la negociación? Fondo Nacional de Hidrocarburos, salida de los 5 sindicalistas del Consejo de Administración de Pemex, la participación de los estados petroleros en la definición de la política energética, que se pueda permitir la concesión a nivel constitucional. Me gustaría, senadores, que me hicieran favor de decirme cuáles son los puntos irreductibles en los que ustedes no van a ceder en la negociación con el PRI. Gracias. Yo creo que habrá que analizar con mucho cuidado, ¿no?, la iniciativa del presidente Peña, habrá que revisar con mucho cuidado la iniciativa que presentó el Partido de Acción Nacional y todas aquellas iniciativas que hayan sido presentadas en el Senado de la República en materia energética, pues las revisaremos con mucho cuidado. Y por supuesto que nosotros estaremos pues empujando porque efectivamente tengamos un sector competitivo que genere insumos energéticos y que le dé desarrollo al país. ¿Cuáles son los irreductibles de la negociación en este momento? Es difícil saberlo. Yo creo que todavía hacen falta muchos detalles por conocer. No es clara ni exhaustiva la propuesta que hizo el presidente, que presentó el presidente Peña Nieto el día de ayer, es únicamente la parte constitucional, y habrá que esperar respuestas a muchas preguntas pues para poder establecer los parámetros de una negociación y para que quede todo con toda claridad
quién está defendiendo qué principios, qué partido está defendiendo qué causas, para poder ahora sí plantear, como tú lo estás pensando, pues una negociación y saber cuáles son los irreductibles de cada quien. Yo creo que para eso hace falta un poco de análisis, hace falta escuchar expertos, hace falta empezar a procesar de manera muy responsable estas iniciativas que están en el seno de las comisiones, pues para ya poder empezar a plantear los términos de una negociación. ¿Ya no cuenta con el respaldo que tenía al inicio, en noviembre, en junio, cuando usted le hizo la invitación? ¿Quién no cuenta con el apoyo, perdón? Es que usted decía que el presidente Peña contaba con la voluntad de muchos legisladores, pero a raíz de que presentó su iniciativa, que usted la califica de que está corta, de que es apenitas, es una lástima, dice usted, tenía la voluntad de muchos legisladores. Yo le pregunto, ¿ya no la tiene Peña Nieto? Déjame, me queda claro, déjame responderte de esta manera. El PRI tiene la llave para sacar adelante dos reformas verdaderamente importantes para el país. El PRI tiene la llave para hacer una reforma política de a de veras, una reforma política que nos dé certeza en las competencias electorales, una reforma política que dé claridad de cómo se accede al poder y una reforma política que nos dé mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del poder y una reforma política que nos permita procesar en mayoría iniciativas complejas como las que se avecinan para México. El PRI tiene esa llave, el PRI le puede dar al país estas reformas que en lo político tanto necesita México. Y el PRI también tiene la llave para hacer una reforma energética profunda, una reforma política de futuro, no una reforma energética de 1940. Y el PRI tiene esa llave. Yo creo que ya es hora de que el PRI verdaderamente sea congruente con su discurso y en los hechos se decida a modernizar al país. Hay fuerzas políticas, hay fuerzas democráticas que creen en la libertad, que creen en la modernización de México y no solo lo creen, llevan sus creencias a los hechos con propuestas concretas, de cara, con toda transparencia, con toda claridad, y hacemos nuestros planteamientos, pues ahora sí que de manera muy clara y presentamos iniciativas. Ahí está lo que el Partido de Acción Nacional piensa, ahí está lo que el Partido de Acción Nacional está dispuesto a apoyar y ojalá el PRI, que tiene la llave de una reforma política de a de veras en México y de una reforma energética de futuro, se decida a abrir la llave y se decida a transformar a México. Senador, senadores, quiero preguntarles si entonces estaríamos en el escenario de que ustedes están realmente porque haya concesiones directamente, como sucede, por ejemplo, en el caso de la minería. Quisiera yo saber si ese es el esquema que estaría planteando abiertamente el PAN, es decir, que se le concesione directo y que estos contratos incentivados o contratos de riesgo o de riesgo compartido, como se le ha dicho, no son suficientes para garantizarle al inversionista el dinero que le metería a la exploración o a la explotación. Si es directamente, ustedes dicen que se le concesione y que le pague la concesión al Estado. ¿Ese sería el esquema que ustedes estarían planteando abiertamente? Como ya quedó claro en la propuesta que presentó el Partido de Acción Nacional, lo que nosotros estamos pensando para el artículo 27 sí son concesiones a privados, donde efectivamente se le extraiga toda la renta petrolera a estos privados a través de los pagos de derechos, a través de los pagos de impuestos. La renta petrolera está ahí, hay que sacarla, y si es un privado el que la saca en condiciones de certidumbre jurídica, lo que significa una concesión, a través del pago de derechos se le debe de extraer esa renta petrolera a favor de los mexicanos y a favor del desarrollo del país. Pero sí, el PAN ha sido muy claro. El PAN, en la modificación que presentó, en la redacción del artículo 27 que presentó, está pensando en concesiones. ¿Qué garantiza que no pase lo que pasa en la minería, donde se quedan realmente las empresas mineras con más del 90% de las ganancias y no se reparte ese dinero, se va a pasar lo mismo en México? Yo creo que es lo que garantiza que tengamos un esquema de pago de derechos que verdaderamente extraiga la renta petrolera de las empresas que tienen esas concesiones. Eso es lo que lo garantiza. Y en este momento el régimen fiscal de Pemex
pues me parece que a todos nos queda perfectamente claro que es un régimen pues muy parecido al que está en el resto del mundo. Los derechos que paga Pemex en este momento pues no son menores ni son pequeños, y los privados que entren en este esquema pues por supuesto que deberán de pagar los mismos derechos que paga Pemex. ¿Cómo va a defender el PAN su propuesta? Yo creo que pues debatiendo, argumentando, dando nuestros argumentos, escuchando expertos, convenciendo, como siempre lo ha hecho el PAN, con mucha transparencia y con mucha claridad y con mucha, pues si me permite la expresión, con mucha sinceridad ante la gente de qué es lo que estamos defendiendo. Gracias. ¿Qué va, PAN? Bueno, yo creo que en este momento lo que el Partido Acción Nacional requiere es unidad. El PAN, lo que pasó el sábado fue algo muy lamentable, algo que nunca se había visto en la historia del Partido Acción Nacional y que nos confirma que lo que necesitamos es unidad. Lo que se generó fue, pues en buena medida por una conducción errática de la Asamblea, pues por una dirigencia que lejos de escuchar las inquietudes legítimas de la militancia, pues decidió de manera autoritaria no escucharlos, y bueno, pues lo que sucedió está a la vista de todos. Me parece que poco ayudan actitudes policíacas y autoritarias. Lo que necesita el PAN es unidad, escuchar a todos los militantes, que nos escuchen a todos aunque no pensemos como la dirigencia del partido, que esa es la esencia de un partido democrático. Gracias. Gracias. Listo.